Muy bien, buenos días. Hoy día vamos a estar presentando una guía didáctica de estadísticas descriptivas. El tema es medidas de posiciones, que en sí es un tema vinculado a las matemáticas como tal. Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar hablando los conceptos de cuartiles. Asimismo, se desarrollará un ejemplo práctico de cuartiles para datos agrupados y para datos no agrupados. Luego seguiremos con el concepto de los deciles, mismo un ejemplo de datos agrupados y concepto de percentiles y su respectivo ejemplo como tal. Vamos a iniciar con el concepto de cuartiles. Los cuartiles en sí es una medida en estadística y matemáticas que divide un conjunto de datos ordenado en cuatro segmentos iguales. Es decir, el cuartil uno va a representar, el cuartil uno va a representar el 25%. Tenemos el cuartil uno que nos representa el 25%. El cuartil 2 que viene siendo la mediana, que representa el 50%. Y el cuartil 3 que es el 75%. Estos se usan para entender la dispersión y los extremos y cómo identificar el 25% superior en tal caso, un ejemplo determinado. Vamos aquí, su fórmula que va a ser el cuartil, el cuartil que estemos buscando, dependiendo si sea el uno, 2, 3, que va a ser Q, eh, dividido acá entre 4 porque como tal, es un cuartil. O sea, el número derivado es el número 4. Seguimos con el concepto de deciles. Un decil eh, son 9 valores que dividen 10 partes iguales, un grupo de datos ordenados. Cabe mencionar que para calcular los cuartiles, deciles y percentiles solamente se hace variación de una pequeña fórmula. En los cuartiles, por ejemplo, utilizamos el número 4 que representa cuartiles. Como son cuartiles, la palabra lo dice, sería el número 4. Deciles, decimales, que sería con el 10. Y los percentiles, el 100. ¿Cuándo podemos usar los deciles para calcularlo? En desigualdad económica o educativa. Vamos acá con un ejemplo práctico de cuando vamos a calcular cuando vamos a buscar un cuartil
para datos agrupados. Para datos agrupados se trabaja con intervalos. Vemos acá, están intervalos. Acá nos pide, en este ejemplo vamos a calcular el cuartil número 2, que viene siendo como tal la mediana. Entonces aquí nos está diciendo que el cuartil número 2, el cuartil número 2 se encuentra más o menos aquí. Más o menos por aquí se encuentra el cuartil número 2 que vamos a buscar. Y nos está diciendo que para utilizar esta fórmula, vamos a buscar, aquí está, esto es para buscar la posición. Esto de acá es la posición del cuartil, que sería cuartil, el cuartil que estamos buscando, en este caso sería el cuartil número 2 que se representa por la K, por multiplicado por N, que es el número de datos total que tenemos acá, porque al final son 60 los datos que tenemos acá, al final. Dividido entre 4 porque es un cuartil. Aquí vemos acá, hacemos la operación, multiplicamos 2 por 60, son 120, dividido entre 4 nos va a dar 30. Quiere decir que la posición del decil va a ser el 30. Pero en este caso sí, el decil no aparece en la frecuencia relativa acumulada. Entonces vemos que el número 30 está más abajo de 20, está después de 20, pero antes de 35. Quiere decir que se encuentra en este rango de acá. Entonces, vamos reemplazando, vamos acá para seguir reemplazando. Ya sabemos que la posición del decil es el decil, el cuartil, la posición es el 30 aquí. Se encuentra aquí. Vamos reemplazando en la fórmula que nos dice. Esto de aquí que vemos es esta misma fórmula. Ya vemos que está reemplazado. Ya no va a ser necesario reemplazarla. Aquí vemos que frecuencia f sub i menos 1, que nos dice que 20, significa que es la frecuencia, frecuencia relativa anterior. ¿Cuál es la anterior? Vemos que es aquí el número 20. Y seguimos en frecuencia relativa, la que está después, la posterior, que sería, vemos acá, es 35. Entonces buscamos límite inferior. Aquí vemos que en este de aquí, vemos aquí que es límite inferior y este de acá es límite superior. Vemos aquí como vemos que el límite inferior va a ser el 35 y la amplitud que va a ser
el límite superior menos el límite inferior. Restamos 40 menos 35, que nos va a dar 5. Como tal, este es el cuartil. Entonces, vemos acá que seguimos lo que es el reemplazo. Ya vemos aquí que está siguiendo la fórmula. Nos dice límite inferior es 35 más 5 más la amplitud, que es el número 5. Dividido entonces menos la posición, que es aquí, vemos que la posición es el número 30. Vemos aquí, pues reemplazamos, menos frecuencia relativa menos uno, frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa la vemos aquí, que es el número 20. Seguimos entonces frecuencia posterior, que va a ser aquí, vemos que es el 35, menos la frecuencia anterior, que va a ser el 20 que vemos aquí. Reemplazar siempre esto de aquí, esto que vemos aquí, siempre se debe desarrollar de último. Siempre de último. Entonces ya haciendo al final el cálculo, vamos haciendo la operación que nos da, hacemos la sumatoria 35 más 3,33, que nos va a dar 38,33. Y ese sería el cuartil número 2 que estábamos buscando. Entonces seguimos con otro ejemplo de cuartil, en este caso para datos no agrupados. Vemos que tiene un conjunto de datos, vemos aquí que son 11 datos. Entonces, lo vamos, por lógica, vamos a estar buscando la mediana, que como tal siempre va a ser el cuartil número 2. Significa que la va a ser, mediana va a ser el número que se encuentra en la mitad de todos los números. Es decir, en 11 datos a la derecha de este número habrán 5. A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, perdón, habrán 5 números y a la derecha habrán 5. Entonces, el número que queda en el medio va a ser la mediana. Como tal, es el cuartil número 2. ¿Qué sucede con el cuartil número 2? Pues eh, en este caso, cuando vamos a hacer el cálculo, vamos aquí, el cuartil. Entonces, está el cuartil número 1, el número 2, cuartil número 3, que representa el 75%, cuartil 2, el 50%, y el cuartil número 1,
el 25% como lo había mencionado antes. Esta es una forma bastante sencilla de calcular, que más que todo sería por lógica. Entonces, este es como más sencillo de realizar a diferencia de los datos agrupados. Bien, ahora vamos con los deciles, con ejemplos de datos agrupados. Los deciles, como se mencionaba anteriormente, dividen los datos en 10 partes iguales, 10% de cada una. El decil 5 siempre va a ser igual a la mediana. El percentil 50, estos nos sirven para analizar segmentos de datos, por ejemplo, el 10% inferior de ingresos económicos. Seguimos acá, como vemos que la forma de desarrollar buscar los deciles, perdón, es la forma, solamente varía el cambio del número acá porque ya no serían cuartiles, serían deciles. Eh, Son como de decimales, deciles, representado por el número 10, pero la forma de desarrollarlo es tal cual. Acá igual vamos a estar buscando el decil número 2. El decil número 2 que se encuentra por aquí. Igual, se hace de la misma forma, utilizando la fórmula que da el problema, buscando la posición, sería el decil número 2 entre el decil multiplicado por el número de datos total, que son 60, dividido entre 10. Eso nos va a dar un resultado que va a ser aquí el 12, que esa es la posición donde se encuentra el decil. Igual, seguimos haciendo la, la, la operación, la la frecuencia relativa anterior, que va a ser esta. Luego la frecuencia relativa posterior, que va a ser el 22, es decir, el que está antes y el que está después del decir que se está buscando. Límite inferior, que va a ser aquí, como vemos está aquí, límite inferior, está aquí. Este de aquí es límite. Y recordemos que está límite inferior y límite superior. Este de aquí es el límite inferior, que es el número 40. Entonces, para buscar la amplitud como tal, es la resta de límite superior menos límite inferior, que nos va a dar equivalencia a 5. Entonces, ese es en cuanto a ir desarrollando los deciles, o sea, no tiene complicación, el proceso va a ser el mismo, es el decil número 2. Vamos reemplazando en la fórmula la posición, ubicamos como nos dice la fórmula, límite inferior más amplitud, límite inferior más amplitud, los 5, reemplazamos,
posición, la posición menos la frecuencia relativa anterior, está aquí, entre el límite posterior, la frecuencia posterior, menos el límite, la frecuencia anterior. De igual forma se desarrolla tal cual, al final, al final siempre, esto es lo último en desarrollo. Al final, hacer la suma y esto sería, esto de aquí, es el decil número 2 que sería 40,83, que es lo que representa el decil número 2 que es el que estábamos buscando. Y esto acá en cuanto a los hiles. Vamos ahora con el último, que es los percentiles. Bien, ahora por último vamos a desarrollar los percentiles. Percentiles son datos que se dividen en 100 partes iguales. Estos indican porcentajes de datos que son menores o iguales a ese valor. Más que todo son útiles en salud o para comprobar un valor de distribución. Entonces, nuevamente el proceso es el mismo. Para realizarlo en esta ocasión vamos a estar buscando el percentil 55. Nuevamente aquí en la fórmula vemos la variación. En la fórmula vemos la variación que cambia solamente aquí el número, porque ya sería percentil, está representado por el número 100. Aquí ya sería cambiado entonces, porque sería por 100 igual. Percentil más, por el número de datos entre 100. Vemos que el percentil que estamos buscando nos da la posición del percentil que es el 33. 33, que ese dato se encuentra aquí, entre ese rango. Entonces, igual, vamos guiando de la fórmula para ir reemplazando frecuencia, frecuencia relativa anterior, aquí, frecuencia relativa posterior, que va a ser el que está después, el 45, límite inferior que está, límite inferior, vemos aquí, que es el 45. Y la amplitud, pues como tal, límite superior menos límite inferior, que nos da igual a la amplitud. Igual la forma acá de reemplazar, tal cual como lo mencioné en los otros ejemplos. Aquí, el percentil, perdón, sí, el percentil es 47,39.
Este es el percentil 55. Bien, esto sería todo en cuanto a lo que son cuartiles, deciles y percentiles. Este es un tema que no es tan complejo como se dice, pero tiene su grado de complejidad común. Entonces, pues sí, cuando se va a resolver lo que son deciles, perdón, cuartiles, deciles y percentiles, la forma de resolverlo solamente cambia un número en cuanto a cada uno, porque los cuartiles lo representa el número 4, son cuartiles, la palabra viene de cuarto, o sea, 4. Deciles son como decimales representados por el 10 y los percentiles representados por el 100, pero la forma de reemplazar siempre va a ser igual, siempre y cuando estemos desarrollando para datos agrupados. Cuando es datos no agrupados, es otra fórmula que se utiliza. Pero bueno, para no haber hecho más largo el video, pues lo dejamos hasta acá. En otra próxima estaremos haciendo ejemplos de, de deciles y percentiles para datos no agrupados. En esta ocasión hicimos solamente un cuartil con datos no agrupados. Bueno, fue todo por el video.